Buenos días, jovencitas y jovencitos, ¿cómo están ustedes? Buenos días, doctora. Gracias. ¿Y usted cómo está? Bien, muchas gracias. Aquí conectándome para que empecemos un nuevo día. Fíjense que solo quiero ver si la licenciada Patti González ya se conectó. Vamos a ver, que me dijo que ya en ese momento se iba a conectar. Se ha de estar conectando en este momento. Bueno, ¿quién es el grupo que teníamos pendiente de lo de la hiperalimentación? ¿Quiénes son los tres de ese grupo, los dos de ese grupo? Que fue cuando hablamos sobre pancreatitis. Compañeros. Compañeros, ¿dónde están? Buenos días, doctora. Sí, buenos días. Nosotras teníamos que exponer hoy, solo que nosotros somos de diabetes. No. Es que lo que yo estoy preguntando, yo sé que hoy se va a exponer diabetes y se va a exponer insuficiencia renal. Estoy muy clara en eso. Pero cuando se presentó el caso de pancreatitis, se les hizo una pregunta a sus compañeros sobre qué micronutrimentos o qué exámenes había que hacerle previo, porque ellos pusieron un artículo y pusieron unas cosas sobre hiperalimentación, y yo les hice la pregunta que por qué tenían que medir el potasio, el fósforo, etcétera, y que tenían que contestárnoslo la próxima vez. Luego ellos me dijeron que ya estaban listos aparentemente, y entonces anuncié la semana pasada que iba a tener como invitada a la licenciada Patricia González, que es experta en hiperalimentación endovenosa. Ella tiene una maestría sacada en el Hospital Siglo XXI en México, para que nos ayude al respecto. Entonces, solo estaba viendo quiénes eran los dos compañeros, si ya están presentes aquí en la clase. Compañeros. A ver, Elvira, levantaste la mano. Contame. Elvira. Soy yo. A ver, contame. Encende tu micrófono, porfa. Elvira, no te escuchamos. Buenos días, ahí me escuchan. Ahorita sí te escuchamos. Perdón, doctora, es que no podía hablar ahí donde estaba. No te preocupes, no hay problema. ¿Tú eres del grupo de pancreatitis? Sí. Va. Entonces, permitime, solo veremos si ya se conectó la licenciada Magíster Patricia. ¿Ya te conectaste? Disculpa. Que me dijo que en este momento se iba a conectar, porque así todo el mundo vamos a aprender, porque de eso se trata esto, que todos aprendamos.
Bueno, mientras tanto, les voy a hablar un poquito de la licenciada Patricia González. Ella egresó de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Fue una muy buena alumna. Posteriormente aplicó y fue aceptada en el Hospital Siglo XXI en México para ir a hacer hiperalimentación endovenosa. Regresó aquí a Guatemala y empezó a trabajar tanto en lo privado como a nivel de docencia. Estuvo trabajando durante mucho tiempo en la Marroquín, tanto que muchas de las colegas de ustedes fueron formadas por ella, y las que están formando ahorita a la gente de la Marroquín en dietoterapia fueron formadas por ella. Posteriormente estuvo un tiempo trabajando en la Universidad de San Carlos, pero sus múltiples ocupaciones a nivel privado pues no le permitían estar tanto tiempo en la San Carlos. Ella es una de las pocas nutricionistas que entran como consultantes a hospitales privados, que los diferentes colegas la llaman como consultante para que vaya a ver a sus pacientes. Y entonces la invité para que estuviera con nosotros en esto y nos viniera a ayudar bastante, porque yo sé que Patti realmente puede ayudarnos mucho al respecto. Patti, ya vi que ya estás conectada. Licenciada González, no sé si... Hola, Gilda, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. Ve, me oíste hablar de ti y no me dijiste, para vos no hubiera dicho algo malo. No, muñequita linda, yo sé que no vas a decir nada malo. Bueno, entonces, a ver, compañera, la de hiperalimentación endovenosa, la que presentaron el caso de pancreatitis. ¿Se acuerdan que teníamos algo pendiente? Compañeras. Sí, doctora. Vaya, ¿qué era lo que teníamos pendientes? Porque era tú y tu compañero. Sí, es mi compañera, es otra compañera. Pues usted nos había mandado a investigar por qué era importante como restablecer esos electrolitos en un paciente que en específico en un paciente que padecía de pancreatitis. O en cualquier paciente pero como estábamos viendo pancreatitis, porque era importante restablecer previamente el potasio, el fósforo, etcétera. A ver, ¿fueron a investigar? Sí, doctora. A ver, cuéntenos y luego la licenciada Patti nos ampliará todo lo relacionado. Ok, entonces, bueno, lo que habíamos investigado, se les voy a comentar, que normalmente, pues en una pancreatitis aguda es necesario que se den pues, fluidos y líquidos también, ¿verdad? Principalmente para poder mantener un flujo urinario mayor a 0.5 ml/hora, y siempre pues es importante ver esa excreta urinaria porque es, como mencioné anteriormente, muy importante. También debe verse el tema de los electrolitos, ya que estos pueden alterarse, y los principales que pueden alterarse pues son el sodio, como la doctora mencionó, potasio, calcio, el fósforo también puede alterarse un poco, y los niveles de glucosa. Investigamos que en el caso del potasio, por ejemplo, se utiliza Harman en pancreatitis aguda intravenoso, y pues es el único que ha demostrado sobrevida, porque podría utilizarse la solución salina, pero esta puede tener mayores alteraciones y mortalidad en los pacientes.
¿Esto por qué pasa? Porque la solución salina puede producir acidosis hiperclorémica y eso genera una mayor mortalidad en pacientes que padecen pancreatitis. También investigamos que los pacientes pues, deben hidratarse muy bien, porque si no, no va a haber un buen flujo sanguíneo hacia el páncreas y por lo tanto se va a poder producir más pancreatitis necrosante. Esta pancreatitis necrosante pues, es una complicación grave de la pancreatitis aguda que se caracteriza por la presencia de parénquima pancreático o grasa peripancreática que puede ser no viable. Y al momento de que se produce una pancreatitis necrosante, el paciente tiende a empezar a utilizar antibióticos y eso va a provocar que la enfermedad pues, pueda volverse más severa. También mira, el problema que se da en el caso... No, centrémonos solo en por qué hay que reponer esos electrolitos, porque es fundamental para un nutricionista que se repongan esos electrolitos. ¿Tienen esa respuesta o le damos el micrófono a la licenciada Patti? Bueno, pues iba a mencionar que pues puede ser que sea una inflamación generalizada y puede producirse se produce una respuesta inflamatoria sistémica y hay depresión del volumen intravascular, lo que reduce la cantidad de líquido disponible dentro de los vasos sanguíneos. A esto se le va a conocer como un secuestro de líquidos. Y debido a esto puede haber un desequilibrio en los electrolitos mencionados. Pero no es sensible. Ok. Patti, es todo tuyo el micrófono. Bueno, un poquito, me disculpan chicos, yo hoy tengo supervisión en hospital, estoy fuera de casa, entonces hay un poquito de bulla, ¿ok? Bueno, lo que pasa chicos es que aunque parezca tonto, nosotros podemos matar a un paciente si hacemos malas cosas. Nadie creería que alguien por comer se va a morir, pero si lo hacemos mal, sí podemos matar a un paciente, sobre todo por vía parenteral. Lo que ustedes ven cuando están esos 3 electrolitos bajos se conoce como un síndrome de realimentación. Hay que tener cuidado porque no es lo mismo una realimentación que una sobrealimentación. Son 2 cosas diferentes y una mata, la otra no. ¿De acuerdo? Claro que la sobrealimentación también tiene un efecto secundario difícil a veces en prematuros y desnutridos, pero son otro asunto diferente, ¿verdad? Pero enfocándose a esos 3 electrolitos, hay que tenerle más miedo al fósforo que a los otros 2. No significa que los otros 2 no sean importantes. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que mantener la homeostasis. La homeostasis significa que tengo que mantener niveles en sangre en valores normales. ¿De dónde saque yo, o sea, el cuerpo, esos nutrientes o esas sustancias para mantener el equilibrio? No importa en el momento de mantener la homeostasis. Entonces, cuando yo tengo un paciente y hay muchos números de pacientes que han comido mal durante los últimos 15 días, pacientes desnutridos, pacientes quirúrgicos, pacientes anoréxicos, pacientes alcohólicos, o sea, entra un montón de pacientes ahí. Ellos, para mantener la homeostasis de estos 3 electrolitos, lo que hacen es secuestrar intracelularmente los 3, o sea, le dicen a la célula, ok, tú en este momento no estás usando los electrolitos, yo lo necesito para mantener viva a esta persona, entonces secuestra esos 3 electrolitos y los mantiene normales en sangre. El asunto es que podemos tener 2 pacientes o 2 clases de pacientes. Aquellos que cuando los encontramos tienen los electrolitos bajos en sangre, y ojo, porque significa que si están bajos en sangre en célula ya no hay reservas. O sea, ya no había quien me ayudara a mantener la homeostasis. Y los otros son los pacientes que están normales en sangre, pero depletados a nivel intracelular. Entonces, ¿qué sucede? Estos casos están documentados desde hace siglos. O sea, cuando yo les digo siglos y empiezan a buscar literatura vieja, algunos autores que no tienen nada que hacer, encontraron desde las épocas de la gente que se atravesaba los desiertos,
empezó a ser muy documentado por Segunda Guerra Mundial con los presos de los campos de concentración y después en los años 80 cuando se puso de moda la alimentación intravenosa, porque creían que era la salvación del mundo y se dieron cuenta que realmente si no lo sabemos hacer bien, podemos matar a alguien. Entonces, ¿qué sucede? Potasio, magnesio y fósforo son cofactores del ciclo de Krebs. Entonces, en estos pacientes no está siendo útil dentro de la célula. Cuando nosotros empezamos a dar de comer a un paciente, no importa la vía, o sea, no importa si es por vía oral, por vía intravenosa, por vía enteral, no importa. Pero le empezamos a hacer mal de forma rápida, de forma agresiva, con grandes aportes de carbohidratos. El cuerpo lo que hace es decirle a la sangre, ok, ahorita sí necesito metabolizar, devuélveme lo que es mío y secuestra nuevamente estos electrolitos. Si estaban bajos, lo siento, mataron al paciente. Y son fallas cardiorrespiratorias fulminantes y raramente reversibles. Si los electrolitos estaban normal en sangre, lo que vamos a tener son pacientes que se les bajan los niveles en sangre, pero lamentablemente también empiezan con todos los signos del síndrome de realimentación. Entonces, en ese momento hay que meterlo a terapia intensiva, hay que hacer todos los procesos de restablecer los niveles normales y son bien complejos porque en ese momento el paciente está con falla cardiorrespiratoria, con falla renal, empieza a tener problemas con la glicemia, también tiene problemas con el manejo de la tiamina y entonces empieza todo un caos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es, antes de empezar a alimentar cualquier paciente, no importa si es pancreatitis, que es el tema de hoy, o lo que están haciendo, ustedes tienen que primero ver la seguridad del paciente para cuando empecemos la alimentación, ¿verdad? Entonces, ese es el caso de estos 3 electrolitos que son básicos, ¿verdad? Y el que más problemas da según la literatura es fósforo. O sea, no significa que los otros 2 no lo den, pero el fósforo es el que hay que pegársele un poquito más, porque a veces puede no puede no estar bajo, pero el que lo baje de forma brusca, o sea, por ejemplo, dicen, bueno, valores abajo de, voy a decir un número 3, va a encontrar los síntomas, pero si bajó de forma brusca, aunque en este bajo de 3, va a dar los síntomas. Entonces, hay como una serie de criterios para mantener estable al paciente y que realmente si entramos en buena negociación con el cuerpo, pero no sé si me logré dar a entender o los perdí, chicos. Compañeros, ¿hay alguna pregunta? Gracias. ¿Comentario? ¿Sí? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo qué signos podríamos empezar a ver para no poner en riesgo el paciente cuando empecemos la alimentación? Mira, mi niña linda, si tienes síntomas, la verdad es que yo te diría algo más está pasando, ¿verdad? Generalmente lo que más que tienes que hacer es que los síntomas los vas a ver cuando empeces a alimentar, no los vas a ver antes. Ese es el asunto, que no los vas a ver hasta que empeces a alimentar, porque los que dan el problema es el carbohidrato cuando secuestra nuevamente los electrolitos intracelularmente. Pero clínicamente es un listado como de 100 síntomas, no, tal vez no 100, como 50. Vas a ver ataxia, vas a ver bradicardia, vas a alteraciones por potasio, alteraciones de la sonda T, vas a ver falla cardíaca congestiva, dependiendo de qué tan alterados estén los 3 electrolitos y qué tantos de los 3 estén alterados, porque no siempre están los 3 al mismo tiempo, ¿verdad? Pero no vas a encontrar síntomas hasta que empieces a darle alimentación. Ese es el mayor problema, que no lo ves hasta que estás tú ya trabajando con el paciente. Está bien, muchas gracias, licenciada. Servirte. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra duda? Por favor. ¿Sí? Hilda, si ustedes quieren, yo tengo, bueno, tú te enfocas ahorita, me imagino que es a ser adultos, entonces yo les puedo mandar, en niños hay muy poquita, pero en adultos hay una literatura y unas revisiones excelentemente buenas sobre este punto. Entonces, la verdad es que creo que es un tema que debe ser básico para nosotros, porque no necesariamente el desnutrido, por ejemplo, el obeso, que perdió peso rápido,
entra en esta categoría. Los pacientes que estaban diabéticos y se descompensan porque tuvieron 2 semanas de no comer porque se asustaron por una glicemia alta, ellos entran. O sea, hay un montón de criterios. Entonces, si querés, yo te mando a tu correo literatura porque este es un tema básico para no matar a alguien, pues, porque lo podemos hacer. Perfecto, Patti, muchísimas gracias. Aquí hay un comentario donde dice que muchas gracias, que ellos agradecen tu literatura. También hay otro que dice, también se encontró que los electrolitos se deben restablecer en forma gradual, ya que si se restablecen muy rápido producen muchas arritmias cardíacas, como usted dijo, y puede llevar a la muerte. Mira, lo que pasa es que depende cómo los repongas, pero ponele de lo que yo me acuerdo de la literatura, te dicen que para evitar el síndrome de realimentación necesitas 8 horas. O sea, tú en 8 horas tienes que reponerlo. Porque igual tenerlos bajas, igual te va a matar al paciente, pues. Entonces, ¿perdón? Es como el caso de la paciente que hablamos en diciembre, ¿te acordás? Omito el nombre del hospital, etcétera, en donde metieron a la paciente a una alimentación intravenosa con el fósforo y el potasio bajo y tuvieron a la paciente prácticamente, casi la metieron en coma por haber hecho esto, hasta que hubo que entrar a hablar con uno de los médicos tratantes, con la, ¿cómo se llama?, nutrióloga que hizo esto, que realmente no vio qué era lo que estaba haciendo, porque estaba cometiendo el gran error de no ver al paciente y no analizarlo, pues. Yo hablé con Patti y ahí, hablando las dos con el médico tratante, se pudo arreglar algunas situaciones, pero son casos que no deberían de pasar si se hiciera esto correctamente, y esa es la razón por la que les insistí que cuando uno se mete a hacer algo tiene que hacerlo bien hecho. Por ejemplo, uno de los primeros casos que yo pude trabajar con síndrome de realimentación, bueno, ni siquiera trabajar, fue porque fue un bebé que nació, que entró por neumonía y desnutrición al San Juan de Dios y se les murió en las primeras 24 horas de ingreso porque no revisaron los electrolitos séricos. Entonces, y generalmente, ojo por favor, porque esto es bien importante, en los hospitales van a encontrar algo que se llama química de APT, porque a raíz de todo este problema, parte de la química de APT, que es un término mal empleado, pero es así como se usa, ellos piden los 3 electrolitos, o sea, piden sodio, bueno, 5, sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. Pero en un paciente que no va a ponerse el APT, por lo general solo piden sodio, potasio y cloro, rara vez calcio. Entonces, magnesio y fósforo los dejan por fuera y el fósforo es el que más problemas nos da. Entonces, a veces el problema es que entraron a alimentar al paciente supuestamente estable sin monitorear lo que se les va a dar complicaciones, ¿verdad? Entonces, sí les recomiendo que cuando ustedes vayan a tener pacientes que entran en el listado de factor de riesgo, porque al final aquí es detectar a los que tienen riesgo y obviamente hacer todo el trabajo preventivo. Cuando ustedes detectan a alguien con riesgo, esos son los electrolitos de base de entrar y plántense en que no dan alimentación hasta que les den esos electrolitos. Y aún teniendo los normales, la literatura dice que ustedes tienen que monitorear a los electrolitos a veces hasta diario porque cambian de forma muy rápida, ¿verdad? Entonces, sí sean cautos con los pacientes que entran en el listado de factor de riesgo para evitarse situaciones incómodas para todos.
Bueno, compañeras, compañeros, ¿alguna duda al respecto de lo que nos acaba de explicar la licenciada Patricia González? ¿O algún comentario? No, no tienen comentario, Pati. Mira, te agradecemos muchísimo. Yo sé que ahorita vas ya a tu clínica a ver pacientes corriendo. Hoy voy a supervisar a estudiantes de último año de la carrera, a la ANIX. Con mayor razón. Bueno, Pati, muchas gracias y te voy a llamar por una paciente en común que creo que doña Irma, no sé si ya la viste o la vas a ver. No recientemente, pero platicamos, ¿te parece? Va, perfecto. Y aquí te están dando las gracias. Bueno, pues hasta luego. Cualquier cosa, Gilda, dale mi forma de contactarme. Yo estoy para servirles a mi alma mater lo que necesiten, ¿ok? Hablar, no todo por escrito. Bueno, yo prefiero porque así uno siente que se está comunicando con las personas. De lo contrario, hay cosas que no se miran. Bueno, vamos a empezar, por favor, con el caso de insuficiencia renal o lesión renal. Compañeras, les entrego la pantalla en este momento para que empiecen con el caso. Gracias, doctora. Ya está en pantalla la presentación, ¿verdad? Ya. Muy bien, entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Melanie y con Sergio vamos a hablarles acerca de la insuficiencia renal o lesión renal. Primero vamos a iniciar con el artículo científico que lleva por nombre Aspectos nutricionales en la insuficiencia renal, escrito por los autores que están en pantalla. La insuficiencia renal aguda o crónica va a afectar el metabolismo nutricional de los pacientes. Esto es porque los riñones, al filtrar la sangre del organismo, mantienen una regulación del equilibrio ácido-base. También a partir de las proteínas viscerales y del músculo esquelético. Por otro lado, la proteólisis produce una acidosis metabólica que a su vez va a favorecer el catabolismo proteico, o sea, se van a romper las proteínas, dando lugar a una pérdida cada vez mayor de la masa muscular. Además, el aumento de las concentraciones de productos nitrogenados va a generar anorexia y náuseas en los pacientes, manteniendo la situación de catabolismo al no permitir una ingesta adecuada. Por estas razones que les acabo de decir, el paciente puede desarrollar una malnutrición calórico-proteica. Bueno, para alcanzar una buena ingesta calórico-proteica y mantener un adecuado estado nutricional,
es necesario tener unas buenas herramientas para valorar la insuficiencia renal. Primero tenemos los parámetros antropométricos, que son los más utilizados para valorar el estado nutricional de estos pacientes, incluyendo el peso actual, que es el peso observado en el momento, el peso ideal, el que encontramos en las tablas de referencia, el peso habitual, que es el peso histórico del paciente, peso seco, peso que se obtiene postdiálisis, peso ajustado libre de edema, pliegues cutáneos, circunferencia de brazo e índice de masa corporal. También tenemos los parámetros bioquímicos. Aquí le prestamos especial atención a la albúmina sérica, la cual se va a presentar por debajo de 3.5 gramos por decilitro en pacientes con insuficiencia renal. También entre los métodos integrados de valoración nutricional más utilizados es el test de valoración subjetiva global, y este es un método sencillo para evaluar la situación nutricional de los pacientes y consta de una serie de datos nutricionales clínicos, antropométricos de fácil obtención. Bueno, como les mencioné casi que en las primeras diapositivas, las necesidades nutricionales van a depender del tipo de tratamiento que el paciente esté teniendo. Con respecto a las necesidades energéticas, podemos calcularlas a través de la fórmula de Harris y Benedict que conocemos. Sin embargo, también se puede calcular con aproximaciones que oscilen alrededor de las 35 a 40 calorías por kilogramo al día. Con la distribución de macronutrientes, la dieta debe ser equilibrada con de un 10 a un 15% de proteínas, de un 55 a 70% de carbohidratos, de un 20 a 30 de lípidos, y se recomienda que en pacientes en tratamiento sustitutivo, o sea, las diálisis, se consuma de 1 a 1.2 gramos por kilogramo de proteína en el caso de la hemodiálisis y de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de proteína en aquellos en tratamiento con diálisis peritoneal. Ahora, con la ingesta de líquido, se recomienda que sea entre 500 a 600 mililitros sumados al volumen de diuresis que conserve el paciente. Con respecto a las necesidades de minerales, los pacientes con oligonuria, que si les suena nuevo este término, es cuando una persona orina menos de 400 mililitros al día, presentan una excreción escasa o nula de sodio, potasio, magnesio o fósforo, por lo que tienen que ser restringidos en la dieta. Se debe mantener también atención en el hierro, por lo que se recomienda la suplementación con al menos 60 miligramos al día de sulfato ferroso. Con las vitaminas, los pacientes que estén en diálisis, ya sea peritoneal o hemodiálisis, se va a recomendar una suplementación de vitamina A, D y B12, ya que son fácilmente eliminables en las sesiones de diálisis al estar unidas a las proteínas séricas. También tenemos que un aspecto a resaltar es la acidosis metabólica que presentan los pacientes, por lo que se recomienda la administración de bicarbonato en forma de suplemento oral para mantener un pH mayor a 7.2. La insuficiencia renal aguda va a producir un estado hipercatabólico en el cuerpo, ¿verdad? Por lo que el objetivo nutricional primario en estos pacientes va a ser acelerar la recuperación de la función renal y también preservar la masa magra. Así que tenemos los requerimientos nutricionales por vía oral, los que están en pantalla. Sin embargo, muchos de los pacientes, por su situación clínica, son incapaces de alcanzar estos requerimientos nutricionales, por lo que es necesario brindar como suplementos orales, como batidos. También, si es muy extremo,
va a ser necesario la utilización de soporte nutricional avanzado como la nutrición enteral y parenteral. Acá tenemos los requerimientos del soporte nutricional cuando le damos alimentación enteral o parenteral, pero cabe destacar que este tipo de soporte nutricional es raramente utilizado. ¿Por qué? Porque los costos son bastante elevados y es necesario tener un equipo especializado. La Sociedad Europea de la Nutrición Enteral y Parenteral propone una serie de recomendaciones para los pacientes en las cuales se enlistan las más relevantes, que son los tratamientos extracorpóreos, como la diálisis, inducen pérdidas de micronutrientes, por lo que requieren ser suplementados sin que se produzcan niveles tóxicos de suplementación. En pacientes con insuficiencia renal aguda y no complicados, se debe utilizar la nutrición enteral si no se alcanzan los requerimientos con suplementos orales, que son los batidos. En los casos en los cuales no se alcance los requerimientos nutricionales con el soporte enteral, se utiliza soporte parenteral. Si se dan cuenta, vamos como en cadena, ¿verdad? Alimentación oral, después suplementación oral, después alimentación enteral y por último parenteral. Para los batidos que les menciono en la suplementación oral, no se deben de utilizar fórmulas de aminoácidos compuestas exclusivamente por mezclas de aminoácidos esenciales, sino que deben ser acompañados con algún tipo de azúcar para que sean absorbidos. Ahora tenemos los aspectos nutricionales especiales en la insuficiencia renal crónica. La guía CARI recomienda que se debe dar una dieta controlada en proteínas en todos los pacientes con insuficiencia renal crónica. Las dietas bajas en proteína no están justificadas, ya que el mejoramiento en el filtrado glomerular es mínimo y la repercusión sobre la situación nutricional lo desaconseja. También tenemos que en los niños la reducción de la ingesta de proteínas hasta los niveles mínimos recomendados por la OMS no ha mostrado disminuir la progresión de la insuficiencia renal crónica y por lo tanto no debe ser recomendado. Específicamente en el grupo de pacientes diabéticos, las guías de Asociación Americana de Diabetes recomienda la reducción de la ingesta de proteínas a entre 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día en pacientes con diabetes y estadios iniciales de insuficiencia renal crónica, y de 0.8 gramos por kilogramo al día en pacientes en los últimos estadios de insuficiencia renal crónica. A pesar de las recomendaciones dietéticas, algunos pacientes con insuficiencia renal crónica también van a precisar soporte nutricional avanzado. Como recomendación general, se considera necesario recurrir al soporte nutricional cuando se prevé un periodo de ayuno de 5 a 7 días o la ingesta oral no satisface los requerimientos nutricionales del paciente. También debemos distinguir dos posibilidades: el soporte nutricional en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento conservador prediálisis y el soporte nutricional en pacientes con tratamiento dializador. La nutrición en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento conservador va a ser teniendo en cuenta unas recomendaciones de este instituto con el objetivo de lograr el peso normal para el paciente. Tenemos que en función renal superior a 50%, se aconseja un aporte de 0.8 a 1 gramo por kilogramo al día de las proteínas de alto valor biológico y 1 gramo más por
por gramo de proteinuria. Si la función renal está entre 20 y 50%, la ingesta de proteínas se reducirá a 0.6 gramos por kilogramo al día, una cifra que se considera la mínima para un adulto sano. Si la función renal es inferior al 20%, la reducción proteica va a alcanzar los 0.30 gramos por kilogramo al día. Y si la función renal es inferior, el paciente es subsidiario de depuración extrarrenal. Solo si esta fuera posible, se llegaría a una dieta aproteica que se suplementaría con aminoácidos esenciales o suplementos cetoanálogos. Esto son las recomendaciones de proteínas. Y ahora con las recomendaciones de carbohidratos, se debe suponer la principal fuente de energía en torno a los 60% de carbohidratos a expensas de los carbohidratos complejos, dada la restricción de las proteínas. Las grasas van a suponer el 30% del aporte calórico y se van a repartir en menos del 10% de grasas saturadas y por encima del 10% de las monoinsaturadas o poliinsaturadas. La cantidad de colesterol diaria recomendada es de menos de 300 miligramos al día. Con respecto a los electrolitos, se debe limitar la ingesta de sodio y de potasio. También el aporte de minerales y vitaminas en estos pacientes es fundamental. Los pacientes van a presentar un déficit en la absorción de calcio intestinal, por lo que esa deficiencia va a requerir un aporte de vitamina D3, por lo que debe suplementarse. Y por el contrario, se debe restringir el consumo de fósforo, limitando el consumo de los lácteos, los huevos, carnes y algunas verduras. Y también en estos pacientes se recomienda suplementar las siguientes vitaminas: la vitamina B6, la vitamina D, la C, y habitualmente se utilizan complejos multivitamínicos para tener todas estas vitaminas en un solo suplemento. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la nutrición en pacientes con insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis y diálisis peritoneal. Aquí, si no se logran cubrir las necesidades calórico-proteicas con la dieta normal, puede recurrirse a suplementos nutricionales orales e incluso a la nutrición parenteral durante la hemodiálisis. La nutrición parenteral intradiálisis, esta consiste en administrar una nutrición parenteral durante el tiempo que dura la sesión de diálisis, aprovechando el alto flujo de la fístula arteriovenosa, permitiendo así administrar una solución hiperosmolar y de este modo minimizando la sobrecarga de volumen por la propia hemodiálisis. El aporte que se realiza es aproximadamente de 16 kilocalorías por kilogramo de peso y 0,08 gramos de nitrógeno por kilogramo de peso. A pesar de sus ventajas iniciales, presenta una serie de inconvenientes. Como se mira en la primera, la administración de una gran cantidad de nutrientes en muy poco tiempo produce hiperglucemia e hiperlipidemia. En la segunda tenemos que el aporte se realiza 2 o 3 veces por semana durante la sesión de diálisis, de forma que debe ser considerado más como un método de suplementación nutricional que como un soporte nutricional total. Y la última, la nutrición parenteral intradiálisis tiene un costo económico muy alto. Ahora, con respecto a la suplementación de vitaminas y minerales, se recomienda que la vitamina C debe ir entre 30 a 60 miligramos al día. La vitamina B6, va entre 10 a 20 miligramos al día. El ácido fólico, 1 miligramo al día. La vitamina B1 se considera opcional según los requerimientos del paciente. El aporte de sodio debe limitarse de 60 a 100 mini equivalentes al día.
Aquí debiendo reducirse al mínimo el aporte de agua y sodio en pacientes anúricos en hemodiálisis durante los fines de semana para limitar las ganancias interdiliáticas de peso y así prevenir la sobrecarga de volumen. Respecto al potasio, en los pacientes con acidosis o pacientes sin diuresis, no debe superar un mini equivalente por kilogramo de peso al día. Y el calcio debe estar entre 1 a 1,5 gramos al día. Bueno, ahora les expondré sobre el caso clínico de un paciente de sexo masculino de 65 años de edad con insuficiencia renal crónica. Primero tenemos el historial clínico, donde podemos observar sus datos generales que son edad 65 años, sexo masculino, estado civil casado, ocupación agricultor, lugar de residencia Cantón Milagro y número de hijos 3. Luego tenemos el motivo de consulta y antecedentes. En motivo de consulta, acude a la unidad de salud por presentar malestar general, astenia, disuria, náuseas y vómitos, lo que le impide realizar su trabajo como agricultor en su finca. En antecedentes, él fue diagnosticado con diabetes e hipertensión hace varios años y en su juventud le gustaba fumar tabaco. Su madre era hipertensa, su padre falleció por cardiopatía y su hermano e hijo son hipertensos. Es alérgico a los productos lácteos y no le gusta beber agua. Se está medicando losartán de 500 miligramos y metformina de 500 miligramos para el control de la hipertensión y diabetes. En la anamnesis, el paciente refiere malestar general, presenta retención de líquidos en extremidades inferiores, debilidad, disuria, astenia, orina con sangre y siente ardor al orinar. También declara falta de apetito hace varios días e incluso anorexia. Luego tenemos sus exámenes de laboratorio complementarios, química sanguínea y electrolitos séricos. Y como se puede observar en el cuadro, posee alta la urea, creatinina, glicemia, sodio y cloro, mientras que la albúmina, hemoglobina, hematocrito y calcio están bajos. En el examen físico, en su exploración física, se observan mucosas secas, campos pulmonares ventilados, respiración cardíaca rítmicos, abdomen blando, extremidades inferiores con edema, piel seca, presión arterial de 130 a 85 milímetros de mercurio, peso de 60 kilogramos. Sin embargo, antes su peso era de 65 kilogramos, por lo que presentó una pérdida de peso en 3 meses y su talla es de 167 centímetros. Ahora hablaremos sobre el análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del problema y de los procedimientos a realizar. Primero tenemos la intervención nutricional, donde se aplicarán medidas antropométricas. Aquí igual, edad 65 años, peso usual 65 kilogramos, peso actual 60 kilogramos, talla 167 centímetros, pliegue bicipital 8 milímetros, pliegue subescapular 15 milímetros, pliegues tricipital 13 milímetros y pliegue suprailíaco 16 milímetros. También su índice de masa corporal es de 21.5 kilogramos por metro al cuadrado. Este peso es insuficiente de acuerdo a su índice de masa corporal para adultos mayores, ya que el rango oscila entre el 22 a 23 kilogramos por metro al cuadrado. En la interpretación de la valoración bioquímica, en los exámenes de laboratorio revelan que el paciente tiene hiperuricemia, hipercreatinemia, hipoalbuminemia, hipercloremia, hipohemoglobinemia, hiperpotasemia e hipocalcemia, debido a que sus riñones no funcionan correctamente. En la valoración dietética, para obtener la información sobre sus hábitos alimenticios, se realizó un recordatorio de 24 horas, en el cual se determinó que el paciente tiene un consumo de calorías por debajo de lo recomendado, y con respecto a las proteínas, existe un alto consumo evidenciado por su porcentaje de adecuación, el cual fue de 108%.
a diferencia de las grasas, que fue de 85.3%. Y en cuanto al consumo de carbohidratos, es igual al requerimiento nutricional evidenciado por el porcentaje de adecuación con un 105%. En la percepción dietética, se le recetó una dieta de 1.537 kilocalorías al día, hiperproteico, que oscila los 0,6 gramos de proteína por kilogramo de peso al día, hiposódica, menor de 2 gramos de sodio por kilogramo de peso al día, y fraccionada en 5 comidas al día. En sus recomendaciones de micronutrientes, se le recomendó sodio 1000 solución, que si eso a la persona le puede dar algún tipo de náusea. Eso será. Pues mira, para empezar, para darle a un paciente renal algún tipo de alimentación o algún tipo de medicamentos vía IV, solo se puede hacer a nivel de hospitalario y debe de tratar de evitarse al máximo, porque un paciente renal es fácil de encharcar. ¿A qué me refiero con encharcar? Es un paciente que no tiene una excreta adecuada, por lo tanto no puede excretar todos los líquidos que se le da o cualquier otro componente nutricional. Entonces ahí tiene que evaluarse muy específicamente el estado del paciente antes de poderse a dar este tipo de recomendaciones nutricionales. Aquí tus compañeros pusieron una diapositiva que dice que los tratamientos extracorpóreos deben de ser suplementados sin producir niveles tóxicos. A eso me refiero yo con encharcar a un paciente, porque podés subir solo una solución salina de 250 miligramos de una gran cantidad de sodio para estos pacientes. Entonces, previamente, y como les explicó Patti, no deben de hacerse absolutamente nada si no se tienen los niveles previos de electrolitos, porque puede ser que ese paciente tenga hipernatremia, entonces le vamos a poner más. Ok, le podemos poner un suero dextrosado para hacer que el aminoácido entre al músculo,
Claro que sí, pero también tenemos que estar seguros que tenemos el fósforo, el potasio, el magnesio, el calcio dentro de límites normales, porque si no, vamos a complicar básicamente el caso. Se está hablando de que los pacientes no complicados todo se vaya vía oral, pero también vía oral, si no se va adecuadamente calculado, también podemos hacer mucho daño en el paciente. Les voy a contar una anécdota. Hace muchos años, Pati todavía ni pensaba en, ¿cómo se llama?, en irse a México. Yo creo que en esa época estaba de estudiante en la facultad. Vino un paciente de Zacapa a mi oficina. Hasta les digo de dónde era porque trabajaba en la Coca-Cola de por ahí. Entonces, el paciente venía con insuficiencia renal. Total es que empezamos a tratarlo y le logramos bajar la creatinina. No recuerdo si iba en 7 u 8 la creatinina y se la logramos bajar a 3. Eso sí me acuerdo, 3 algo. Llamé a X nutricionista que salió hace muchísimos años de la facultad y se fue a trabajar a nivel internacional para que fuera a calcular la dieta de este paciente. Casualmente en ese momento había salido un artículo sobre las cantidades de potasio que tenían que darse al paciente renal. Le presté mi clínica para que viera al paciente porque en ese momento no tenía su clínica particular. Y tengo tan presente cuando entró con el artículo en la mano, le presenté al paciente y ella le dijo: don fulano, usted está ingiriendo muy poco potasio, porque ahora se está viendo que tiene que tener una cantidad de potasio de X cantidad, ¿no? Entonces vino, yo me salí de la oficina, me fui a la otra clínica, porque mi oficina tiene dos clínicas, y la dejé a ella en la clínica en la que estaba viendo al paciente. Salió el señor, se fue a su casa a seguir trabajando, y a la semana siguiente regresa sintiéndose muy mal y con 11 de creatinina. Lo que habíamos tardado en bajar la creatinina a 3, con la nueva dieta, en una semana se la subieron a 11. ¿Razones? Bueno, pueden haber muchas. Esta persona es una persona muy inteligente, muy capaz, porque la verdad es que independientemente, como les digo, todo el mundo podemos cometer errores, pero en ese momento yo creo que el error fue dejarse llevar en ese momento por lo último que decía en ese momento ese artículo, sin haberlo analizado adecuadamente, sin asociar con la fisiología del paciente y sin haber visto un poquito más allá de la enfermedad. Y costó muchísimo, pero muchísimo, poder compensar a este paciente. Y era un paciente que no necesitaba y no estaba en ningún tipo de diálisis. Y después de eso, hubo que mandar al paciente a diálisis, porque no hubo otra manera de poder volverlo a compensar de las indicaciones dietéticas que se le habían dado, pues. Y es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos, y se los digo por el tercer inciso, donde dice en los cuales no se alcancen los requerimientos nutricionales. Porque ya les cuento, y eso fue soporte vía oral, y con soporte vía oral le pegó la descompensada del siglo a esta persona.
que tuvo sus consecuencias posteriores. Así es que, ojo, independientemente de quién lo diga, de qué sociedad americana, europea, etcétera, lo diga, los que van a estar adelante del paciente, enfrente del paciente y dirigiendo eso, van a ser ustedes. Los que van a evaluar al paciente en ese momento son ustedes. Y los que van a tener que tener el criterio necesario para indicar cantidades son ustedes. Y son ustedes los que pueden sacar al paciente adelante o lo pueden enfermar más. Por lo tanto, todas las recomendaciones, por favor, hay que analizarlas, ya que tienen al paciente enfrente. Y acuérdense que todo se tiene que adaptar al paciente, no adaptar al paciente a las recomendaciones. ¿Sí? Primero hay que ver si el paciente puede tolerar y necesita las recomendaciones dadas en un artículo, porque cada paciente es diferente, cada persona se va a comportar diferente y paciente de libro o de artículo jamás van a encontrar. Todas las presentaciones son muy diferentes y las respuestas muy diferentes. No sé si les quedó claro lo que les acabo de tratar de transferir en lo que les estoy diciendo. Sí, gracias, doctor. Créanme, de veras, ya a estas alturas del partido y con todo lo que he pasado, sí les puedo decir que pueden hacerle un daño tremendo al paciente si no analizan adecuadamente cualquier requerimiento que ustedes vayan a indicar, sobre todo en pacientes crónicamente enfermos, pacientes con cáncer, pacientes con problemas renales, diabéticos complicados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso sí es básico, pero para poder hacer un análisis adecuado, ustedes tienen que saber, porque acuérdense siempre el dicho que el que no sabe es como el ciego, aunque tenga las cosas enfrente, no las va a ver. Y es por eso que les digo, regresen y revisen bioquímica, revisen algunas cosas de biología, revisen nuevamente fisiología, porque esa es la base para todas las enfermedades. Solo con recitar los síntomas y los signos y las causas de una enfermedad no quiere decir que se analicen adecuadamente. Y el tratamiento debe darse en función de eso. Bueno, ¿algún comentario al respecto? ¿Alguna otra pregunta para sus compañeros? Bueno, si no hay, pasemos a diabetes, por favor, el grupo de diabetes mellitus. Buenos días, no sé si me escucho bien. Te escuchamos perfectamente. Gracias. Bueno, buenos días. Yo soy Melissa Gatica y con Andrea Gaitán les vamos a presentar nuestro artículo científico y caso clínico relacionados con la diabetes. Nuestro artículo se llama Pautas dietéticas en la diabetes y la obesidad y en la pantalla se puede observar su autora, su año de realización, así como la revista en que fue publicado.
Bueno, empezamos con algunos datos importantes sobre la diabetes y su dieta. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de diabetes en adultos mayores de 18 años ha aumentado a nivel mundial del 4.7 al 8.5%. Según proyecciones, será la séptima causa de mortalidad en 2030 y pues a pesar de los avances en los tratamientos de la diabetes, lograr un adecuado control glucémico en individuos diabéticos sigue siendo difícil. La dieta es uno de los pilares fundamentales del tratamiento, especialmente en la diabetes tipo 2. El descontrol de la dieta en la diabetes puede acrecentar sus efectos a pesar de la existencia y control de tratamientos farmacéuticos. Asimismo, es importante en la prevención tanto de la diabetes como de la obesidad, y esta debe aportar todos los nutrientes necesarios para el organismo, pero además, en el caso de pacientes diabéticos, debe coordinarse con el tratamiento hipoglucemiante y la insulina. El principal objetivo de la dieta es lograr la casi normoglucemia, al mismo tiempo de evitar complicaciones tardías como enfermedades cardiovasculares e hipertensión. A continuación, vamos a presentar algunas recomendaciones dietéticas para el tratamiento nutricional de la diabetes. En primer lugar, hablaremos del aporte energético. En cuanto a las calorías totales, estas deben tomarse en cuenta las necesarias para alcanzar el peso ideal, pues los diabéticos tipo 1 son generalmente delgados y en ocasiones deben generar peso, al contrario de los pacientes con diabetes tipo 2, pues estos son frecuentemente obesos y se benefician de una dieta con una disminución de las kilocalorías totales, con restricción alrededor de 500 kilocalorías por día sobre la ingesta habitual, sobre todo a partir de grasas y azúcares. La restricción calórica y la pérdida de peso, aunque sean ligeras, mejoran considerablemente el control metabólico y normalizan la producción de glucógeno hepático. Además, es muy importante incidir en la realización del ejercicio físico de forma regular, pues esta ayuda al mantenimiento de la pérdida de peso. En cuanto al contenido de macronutrientes, empezamos con el aporte proteico. El aporte proteico debe valorarse en 15 al 20% del valor calórico total o BCT o de 0,8 a 1 kilogramo por día. Sin embargo, esta recomendación puede variar según otras afecciones que pueda presentar el paciente. Por ejemplo, en caso de nefropatía diabética se recomienda una disminución de la ingesta proteica hasta un 10% del BCT o 0.6 a 0.8 gramos por kilogramos por día. Asimismo, en caso de obesidad, las dietas hipocalóricas son ideales con un aumento de la proporción de proteínas al restringir la energía. También cabe mencionar que al aumentar el ejercicio, el aporte proteico también aumenta y que la restricción de la proteína en la dieta del diabético puede llevar a desnutrición. Aporte de carbohidratos y grasas. El 80 al 85% del BCT restante del aporte de proteínas debe distribuirse entre grasas y carbohidratos. En primer lugar, es recomendable para evitar la arteriosclerosis que menos del 10% de estas calorías sean para grasas saturadas y el otro 10% para grasas poliinsaturadas. De estas queda un 60-70% de calorías a repartir entre carbohidratos y grasa monoinsaturada, aunque esta distribución puede variar de la siguiente forma. La dieta rica en grasa monoinsaturada puede llegar a aportar hasta 20% del BCT. Esta puede ser útil en pacientes con hipertrigliceridemia y lipoproteína de muy baja densidad y colesterol elevados. Su efecto sobre el control glucémico es pequeño, sin embargo pueden mejorar el perfil lipídico con disminución de triglicéridos en un 19%, del colesterol total en un 3% y aumento de las HDL en un 4%. Por otro lado, la dieta baja en grasa y rica en carbohidratos usualmente aporta de un 55% a un 60% del BCT. Esta presenta ciertas desventajas a la utilización de carbohidratos simples, como posible deterioro del control glucémico, mayor elevación de la glucosa postprandial, alteración de las lipoproteínas,
elevación de la insulina plasmática y disminución de la sensibilidad a la insulina, por lo que generalmente no es recomendada. Al contrario, las desventajas de la dieta rica en carbohidratos desaparecen cuando los carbohidratos son complejos, pues estos son ricos en fibra soluble son capaces de retrasar la motilidad gástrica e intestinal, la digestión y absorción de los nutrientes. En cuanto al aporte de fibra dietética, 30 a 40 gramos al día de esta debe ser procedente de fibra de origen alimentario. La fibra dietética es capaz de disminuir concentraciones de glucemia en un 25%, sobre todo postprandiales, el colesterol y lipoproteínas de baja densidad en un 25% y los triglicéridos y VLDL en un 10%. Este efecto se debe principalmente a la fibra soluble y a su aporte en favorecer la digestión y absorción de nutrientes. Sin embargo, no tiene un efecto significativo sobre la glucemia basal ni sobre el colesterol HDL. Pasando a los micronutrientes, el cromo y el sodio son los más relevantes. El cromo tiene un papel central en el metabolismo de los carbohidratos, aumentando la acción y la señalización de la insulina y por lo tanto la sensibilidad de los tejidos sensibles a la insulina. Su deficiencia severa puede producir resistencia a la insulina, por lo que se sugiere la suplementación en caso exista una deficiencia de este. En cuanto al sodio, para evitar su exceso es recomendable un aporte inferior de 3.000 miligramos por día. Si existe hipertensión inferior a 2.400 miligramos por día y si existe nefropatía menos a 2.000 miligramos al día. Es importante destacar que si existe un déficit de cualquier vitamina o mineral durante la diabetes, es necesaria su suplementación. En cuanto a los edulcorantes, si se quiere consumir sacarosa, debe hacerse en sustitución de otros carbohidratos. Existen edulcorantes no adecuados y adecuados para su uso en la diabetes, y su principal diferencia radica en que los edulcorantes no adecuados poseen un aporte calórico mayor a los considerados adecuados, entre comillas. Sin embargo, es muy importante mencionar que un consumo elevado de cualquiera de estos tiene un impacto en la salud y puede provocar enfermedades. Entre los considerados no adecuados se incluye la fructosa. Esta no debe usarse como edulcorante, pues aunque produce un aumento menor de la glucosa plasmática, puede producir alteraciones en el colesterol LDL. Asimismo, los edulcorantes nutritivos como polialcoholes, sorbitol, manitol y xilitol tienen un aporte calórico y además cierto efecto laxante en cantidades altas, por lo que se consideran como no adecuados. Por otro lado, los edulcorantes considerados adecuados son bajos en calorías y en ocasiones acalóricos, y entre estos se encuentran el aspartamo, neotamo, advantamo, acesulfamo K, ciclamato y sucralosa o sacarina. Los edulcorantes bajos en calorías o acalóricos fueron considerados por mucho tiempo como seguros. Sin embargo, estudios recientes han concluido que los mismos no son tan saludables e inocuos. Su consumo elevado puede tener un impacto en la salud, provocando enfermedades crónicas como la enfermedad arterial coronaria y su insuficiencia renal crónica y síndrome metabólico, así como también puede tener efectos en la depresión, fatiga e incluso puede llegar a producir cáncer. Finalmente, las recomendaciones de alcohol son pocas, ya que el consumo moderado de este no puede afectar de forma significativa el control glucémico, sobre todo en diabéticos bien controlados. Sin embargo, debe evitarse su consumo en caso de pancreatitis, hiperlipidemias asociadas y obesidad debido al aporte calórico o cuando el paciente tiene antecedentes etílicos. Se recomienda que si se consume, debe hacerse asociado a una comida y puede ser aconsejable calcular calorías procedentes de la ingesta alcohólica e intercambiarlas en la dieta con la de las grasas. En cuanto a la prevención, existen pocos datos sobre esto. Un estudio realizado por la Diabetes Prevention Program indica que los pacientes que empiezan a presentar intolerancia hidrocarbonada pueden reducir el riesgo a la progresión de la diabetes en un 58%, al llevar un buen estilo de vida, es decir, dieta adecuada y ejercicio.
Las dietas para el tratamiento de la obesidad relacionada a la diabetes no deben ser restrictivas y deben ser individualizadas para cada paciente acorde a su situación clínica y preferencias alimentarias. Por el contrario, una dieta restrictiva contribuiría a la aparición de efecto rebote o aumento de peso. Habitualmente se restringen de 500 a 1000 kilocalorías de lo que se consume habitualmente. Esto supone una pérdida de peso de 0.5 a 1 kilogramos por semana. La dieta debe ser moderadamente hipocalórica e hiperproteica con una disminución en el consumo de hidratos de carbono, ya que estos últimos liberan insulina y producen cetosis, es decir, disminuye la sensación de hambre. En conclusión, sobre las recomendaciones dietéticas para el diabético, se puede decir que no existe una única dieta para la diabetes. La dieta debe ser individualizada y debe estar basada en los objetivos terapéuticos que tienen que ser evaluados de forma periódica y también personalizada. Es imprescindible adaptar cualquier recomendación dietética, al estilo de vida y a los hábitos nutricionales del paciente. Gracias. Bueno, compañeras y compañeros, ¿algún comentario respecto a la revisión del artículo que hicieron sus compañeras? ¿No tienen ninguna pregunta, ningún comentario? Bueno, pues si no tienen, pasemos al caso clínico. Bueno, ahora con el caso clínico. Respecto a su historia clínica, es una mujer con edad de 63 años, que pesa 112 kilos, su estatura es de 1,55 metros, su índice de masa corporal de 47, su hemoglobina glicosilada de 9.2% y no presenta alergias a medicamentos y fue fumadora desde joven y además tiene una vida sedentaria. Respecto a sus antecedentes médicos, presenta hipertensión arterial y cardiopatía hipertensiva en tratamiento con 4 fármacos. Tiene dislipidemia en tratamiento con estatinas. También fue diagnosticada de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es EPOC, y se encuentra en tratamiento con inhalador con doble broncodilatación. También presenta gonartrosis bilateral y fue intervenida de fractura de tibia derecha porque sufrió un accidente de tráfico. Entonces, este factor del accidente y encima la obesidad que tiene según su IMC es lo que a ella le limitan la movilidad y la realización de ejercicio adecuado. Entonces, ella en 2007 fue diagnosticada con diabetes mellitus tipo 2 y obesidad grado 3. Y respecto al tratamiento, su médico de atención primaria decidió iniciar el tratamiento farmacológico con metformina, 850 miligramos cada 12 horas, que debió suspender al poco tiempo porque presentó intolerancia gastrointestinal. Entonces, él la decidió remitir a medicina interna, específicamente a la unidad de riesgo cardiovascular, para que se optimizara el tratamiento. Y ahí le decidieron iniciar con ella un tratamiento combinado con glimeperidina, 2 miligramos al día, y pioglitazona, 30 miligramos al día. Siempre el tratamiento con dietas prescritas por especialistas y con el fin de llegar al objetivo de tener su hemoglobina glicosilada menor al 7%. Entonces, ya un año después, en el 2008, su hemoglobina glicosilada era de 8.1 y en el 2010 de 8.3. Estábamos pues lejos del objetivo, que era de tener su hemoglobina glicosilada menor al 7%. En ese periodo de tiempo, su peso osciló entre 110 y 120 kilogramos, 112 y 120 kilogramos, a pesar de haber empezado con varias dietas. Su actividad física seguía siendo nula y entonces en el 2010 se añadió linagliptina, 5 miligramos al día. Luego en 2012 y en el 2015
su hemoglobina su hemoglobina glicosilada seguía siendo parecida a los años anteriores, en el 2012 con 8.2 y en el 2015 con 8.3, y su peso oscilaba entre los 116 kilos. Entonces, en el 2012, a ella se le sugirió que se iniciara con insulinización, pero ella se negó porque tenía miedo a seguir aumentando de peso. Y luego en el 2015 igual se le volvió a sugerir el que hubiera insulinización, pero ella se siguió negando por ese mismo miedo. Entonces ya en el 2015 se modificó el tratamiento y se suspendió el fármaco que se dejó en el 2010 y se inició la administración de liraglutida subcutánea diaria, ella presentó una adecuada tolerancia a este fármaco. Luego, ya a los 6 meses de ese tratamiento, que fue en junio del 2015, ella me presentó mejoría en el control de la diabetes y el peso corporal, porque su hemoglobina glicosilada disminuyó a 7.3% y su peso se redujo a 106 kilos. Entonces, ahí se decidió añadir canaglifosina, 100 miligramos al día, y tampoco presentó ninguna intolerancia ni ningún efecto adverso a este medicamento. Y luego, a los 6 meses de haber empezado ese tratamiento, que fue en noviembre del 2015, ella tenía su hemoglobina glicosilada menor al 7% ya, que era el objetivo, la tenía 6.9%, y volvió a disminuir el peso, perdió 6 kilos y bajó a 100 kilogramos. Y esta fue la primera vez en que ella tuvo un adecuado control de la diabetes tipo 2, que había estado ligada a la pérdida de peso. Y gracias. Compañeras, compañeros, ¿alguna duda respecto de lo que presentaron sus compañeras? ¿Algún comentario? ¿Ningún comentario, ninguna duda al respecto? Vaya. Perfecto. Entonces, miren, ¿la otra es Semana de Dolores o aún no es la Semana de Dolores? Bien, Ya, doctora. Bueno, entonces, lo que les propongo a las gentes que faltan presentar es que, si ustedes están de acuerdo, es que durante esta semana y la otra semana podemos revisar lo que ustedes tienen que presentar posteriormente, porque de ahí ya solo vamos a tener 2, 3 semanas y se termina el ciclo. Así es que sería cuestión de aprovechar al máximo el tiempo, pero ustedes deciden, ¿sí? Ustedes deciden si quieren dedicar un poquito de su Semana de Dolores a eso, y si no, pues lo podemos ver en esta semana únicamente, y de ahí hasta que empiece el curso. Así es que les dejo ese planteamiento para que ustedes lo piensen, lo analicen y me comuniquen qué es lo que desean. Pero por favor, no vayan a estar el último domingo antes de empezar el curso nuevamente, de regresar de vacaciones, con que todo el mundo quiere que se revisen las cosas, sino que hagámoslo con tiempo. Bueno, a las que ya no veo, que tengan felices vacaciones, disfruten bastante. Aquí tengo alguien, puso un comentario, pero podemos pasar después de Semana Santa, solo es de revisión a qué se refiere. A ver, Aileen, ¿a qué te referís? Aileen. Pues buenos días, o sea que usted se refiere a que durante esta semana podemos hacer revisión. Sí, miren, la Semana de Dolores, ¿van a recibir clase o no? Porque yo no tengo noticias al respecto.
¿Cuándo sí, es? nunca ¿Sí nos van a tocó. recibir? Sí, vamos a recibir clases. Ah, perfecto. Entonces estamos muy bien. Entonces las que tienen que presentar el lunes, pues nos vamos a juntar hoy, mañana o pasado en el horario en el transcurso de la mañana. Si no pueden en el transcurso de la mañana, entonces podemos hacerlo, pero ahí sí van a tener que adecuarse ustedes también a mi horario, porque yo tengo que trabajar en las tardes y no trabajo en la facultad en las tardes, sino que ahí me dedico a ver mi clínica. Entonces, ahí sería cuestión de que nos pusiéramos de acuerdo para ver, hacer la revisión. Y entonces las miro el día lunes para las personas que tienen que presentar el lunes. ¿Alguna duda? No, doctora, ninguna duda. Va. Perfecto, que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego. Doctora. Fin de semana.